tarde, les saludo con la paz del Señor. Agradecido a Dios por esta primera parte donde Dios ya ha hecho sentir su maravillosa presencia y también ha estado hablándonos a través de esa preciosa alabanza, himnos que los hermanos compartían, la verdad, amado hermano, hablando de la resurrección, hablando de la esperanza, amados hermanos, hablando también de lo que será aquel momento cuando la iglesia haya de culminar su tarea misionera en esta tierra, amados hermanos, porque realmente está más allá de su peregrinaje, también está haciendo una tarea que Dios la ha comisionado, que es predicar el Evangelio. Esta mañana oíamos la palabra de Dios y realmente, amados hermanos, conmovía mi corazón de una manera tal que me llevó a pensar y examinarme también a mí, y eso hace la palabra, examinarnos, mirar hacia nuestro interior y no pensando en el hermano que se ausentó, sino pensando que Dios habla a los presentes, que Dios habla, amados hermanos, a cada uno de los que nos encontramos en este lugar y hasta donde el mensaje pueda llegar. Así que, amados hermanos, Dios habla a cada uno en personal. Así que la palabra de Dios, como decía también el pastor, la alabanza que siempre es, amado hermano, de gran bendición y que no se hace vieja, claro que no, amado hermano, porque ha sido inspirada la palabra, porque ha sido inspirada por el Espíritu, porque ha sido inspirado por la palabra y por el Espíritu, no envejece, no pasa de moda, amados hermanos, porque puede pasar cielo, puede pasar tierra, pero la palabra de Dios permanecerá. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro hermano anciano Carlos compartía la poderosa palabra en el momento de la apertura, amados hermanos, donde la esperanza de este apóstol Pablo había ya prácticamente se había perdido. Era tan difícil esa escena que describe la palabra, si bien no da de lujo de detalle, pero lo poco que se puede apreciar en ella, podemos ver, amado hermano, que el apóstol Pablo estaba atravesando un tormento tal, no solamente la tormenta en sí, amados hermanos, sino el tormento emocional, el tormento espiritual, la desesperanza que estaba atravesando este varón, el apóstol Pablo, mientras, amados hermanos, la tormenta golpeaba la barca con ímpetu. Allí, amados hermanos, los hombres que estaban con él no habían comido por largos días, no habían visto sol, ni estrella, ni luna, y allí estaban pasando la tempestad muy, pero muy violenta. Pero, amados hermanos, Pablo, me puedo imaginar solamente, amado hermano, tener aún así la confianza en Dios. Y mira, amado hermano, que la palabra dice que los que tienen la confianza en Dios no serán avergonzados. Y Pablo fue uno de aquellos hombres que nos ha dejado un claro ejemplo a través de esta historia, amados hermanos, de aquel naufragio donde ellos, amados hermanos, tuvieron que atravesar aquella difícil situación, pero era necesario que Pablo llegue hacia aquel lugar de Roma. Y una escena, amados hermanos, que se remonta en la antigüedad, otra historia también de un profeta, un escenario muy triste y desolado también se desenvolvía allí en los pasajes, o se desenvuelve allí o se desarrollan los pasajes, amados hermanos, del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel. Un panorama, amados hermanos, desolador, un panorama, amados hermanos, que angustia el corazón, que trae realmente tristeza si uno realmente puede entrar en la escena que vivió aquel profeta. Una escena tan triste y desolada, un ambiente, amados hermanos, o un terreno que solamente se podía escuchar el sonido del silencio. Era tal, amados hermanos, esa escena que vivió aquel profeta Ezequiel, cuán diferente a la escena del apóstol Pablo, porque Pablo estaba padeciendo por obedecer, por predicar la palabra, pero aquí en esta escena, en el Antiguo Testamento, vemos algo diferente. Un pueblo en desesperanza, un pueblo, amados hermanos, que había perecido su esperanza, y el mismo profeta relata allí a través de los versículos más adelante del capítulo 37, así, hermanos, que quieren seguirme, aquella
aquella escena que aquel profeta pudo ver, amados hermanos, a través de aquella visión, porque, o a través del Espíritu, como dice, porque el capítulo 37, versículo 1, vamos a tomar esta palabra, esta historia, amados hermanos, donde realmente en esta mañana el pastor compartía lo que era antes de que venga toda esta escena. El pastor hablaba, amados hermanos, que Dios le habló y le amonestó a Israel hasta que no hubo más remedio. Dios habló, amado hermano, y amonestó al pueblo. Imagínense, esta mañana escuchamos el mensaje que era tan grande y sigue siendo tan grande la misericordia de Dios, que Dios le habló hasta lo último al pueblo. Ya estaba sitiada allí toda la ciudad. Jeremías estaba dentro, amados hermanos, y aún hasta la última instancia Jeremías tuvo palabra de Dios. Ya, amados hermanos, no hubo un remedio y entonces Dios lo tuvo que entregar. Este pueblo fue llevado cautivo y, amados hermanos, como usted conoce la historia, a Babilonia. Y realmente allí el pueblo comenzó a morir a esa esperanza de un día retornar a aquel lugar donde ellos habían salido. Fue tanta la desolación que tuvo que atravesar, porque fueron 70 años de desolación que vino a manera de castigo sobre aquella nación. Y entonces, amados hermanos, el profeta Ezequiel tiene esta visión en el capítulo 37, dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Mira, amados hermanos, ya para empezar aquí, el panorama ya es desolador, donde el profeta fue llevado en el espíritu, de parte del espíritu del Señor. Y ya comenzó a entrar, amados hermanos, en una escena allí para nada alentadora. La muerte había sido, amados hermanos, ya la muerte había cumplido todo el deterioro de aquellos cuerpos, amados hermanos. Si bien aquí habla de manera espiritual, pero hablamos de manera también física, amados hermanos, un cuerpo que cae en el desierto, en el campo. Es tanto el deterioro que solamente quedaron los huesos, y fue tanto, amados hermanos, que los huesos estaban totalmente esparcidos sobre la faz del campo. Dios lo llevó a aquel profeta a rodear todo aquel lugar y a caminar. Imagínense, amado hermano, ahora en el área espiritual, como el diablo ha tratado de robar la esperanza a la iglesia. El pastor hablaba hace un momento que la iglesia está siendo atacada, pero tiene que llegar, tiene que subir. ¿Cuántas vidas, amados hermanos, están caminando como huesos secos? ¿Cuántas vidas, amados hermanos, están caminando sin esperanza? Y peor aún, sin Dios, porque por lo menos, amado hermano, el pueblo de Israel, más allá de que había perdido la esperanza, Dios no se olvidaba de ellos. Pero cuán triste, amados hermanos, todavía es caminar como un hueso. Andar aquí, amados hermanos, físicamente andando aquí vivos, pero espiritualmente muertos, secos, sin esperanza. Sin, amados hermanos, tener algo que aquí adentro te motive a congregar, a buscar de Dios, a orar, a creerle a Dios, amados hermanos, a creerle de que es fiel, el que prometió que un día vendría y que ese día está llegando. Y que ese día está a las puertas, alabado sea el nombre del Señor. Mira, amado hermano, cuando la mano de Dios está sobre la iglesia, en este caso sobre el profeta, Dios trae revelación, amado hermano. Dios puede usar a la iglesia. El hermano hablaba de una antorcha, de un foco, de una iluminación, amado hermano. Cuando hay obediencia, cuando hay sometimiento. Claramente, amado hermano, el profeta no era un hombre común y corriente. Era un hombre que estaba sometido a Dios. Por eso es que el Espíritu de Dios nos lleva a revelar tal visión o a mostrarle tal revelación. Un pueblo, amado hermano, que había perdido la esperanza, que ya su esperanza de regresar había perecido, no había más, amado hermano. Ni siquiera quizás le venía el recuerdo de su tierra natal. ¿Cómo ha venido bombardeando el enemigo tu mente, tu espíritu, tu esperanza? Usted tiene la esperanza, amado hermano, de llegar. Usted, varón, amigo, amiga que está en esta tarde, tiene la esperanza de que usted va a alcanzar aquella promesa. ¡Aleluya! Una promesa grande, amado hermano. El mundo no la puede recibir.
privilegiados a ser llamados hijos de Dios pueden gozar de esta esperanza. Y por eso el diablo es que ataca tan fuertemente para hacer desistir de la caminada. Amados hermanos, este panorama tan desolador de un valle que estaba lleno de huesos secos y seco en gran manera. Imagínese, amado hermano, que cuando Dios le dirige la pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán ese valle, ese vasto valle? Quizás puede cuántos metros, quizás kilómetros que estaba aquel lugar allí lleno de huesos. Amados hermanos, solamente el sonido del silencio se puede dejar escuchar en aquel lugar. Aliento de vida por ningún lado. No había ruido, no había adoración, no había un altar, no había alabanza, no había ofrenda, no había sacrificio, amado hermano. Estaba totalmente sin esperanza, sin vida. El profeta dice, Señor, tú lo sabes. Amados hermanos, y comenzamos a ver en la obediencia de este hombre, Ezequiel, de este profeta. Porque pese a la incertidumbre que seguramente había golpeado la vida del profeta y Dios con estas preguntas, amados hermanos, cuando Dios le habla al profeta y le dice, amados hermanos, me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Amados hermanos, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amados hermanos, ya Dios ya estaba entregando una profecía que se iba a cumplir ahí en la misma visión que éramos nosotros cuando estamos allí afuera. Pero lo único que trae vida, por eso es que concuerdo con los hermanos cuando dicen que no vendrá un avivamiento mundial. Un avivamiento, amados hermanos, que lo pintan allí, que de cualquier manera la gente puede experimentar el poder de Dios. No, porque primero debe haber palabra de Dios. Primero, amados hermanos, debe haber un oír la voz de Dios, la amonestación de Dios. Y por eso, amados hermanos, debe haber una transformación, debe haber una conversión, porque de otra manera, amada iglesia, no hay avivamiento, no hay vivificación, no hay vida, no hay resurrección, no hay cambio de vida. La única manera que pueda haber vida en una persona es a través de escuchar la amonestación de Dios, es a través de escuchando y obedeciendo la palabra. De otra manera, amado hermano, no hay cambio, no hay transformación. Por eso es que se vive un evangelio diferente allá afuera. Y por eso es que aquí debemos de darle gracias a Dios y tratar de transmitir el evangelio que aquí se predica y se vive. Y orar por los siervos de Dios que nos están enseñando, amados hermanos. Y dice, amado, pondré sobre vosotros, dice, tendones. Mire, amado hermano, yo cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Imagínense, amado hermano, el conocimiento. Cómo aquellos huesos iban a saber que Jehová era el que daba vida, si estaban secos, si estaban muertos. Solamente la manera que esos hombres iban a poder testificar era si ellos prestaban oído a la amonestación de Dios. Eso, amado hermano, fuimos nosotros un día, un hueso seco, un cadáver, amado hermano, caminando allí en el mundo, errante, amados hermanos, sediento, pero un día hemos escuchado la voz de Dios. Un día, amados hermanos, la palabra nos ha iluminado en medio del mundo de pecado, en el mundo de tinieblas. Allí la palabra resplandeció como una antorcha, porque escrito está que lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. La única manera de acercarnos a Dios es oyendo la voz de Dios, es escuchando la palabra, es oyendo las amonestaciones y cambiando de vida, cambiando, amados hermanos, el estilo de vida que antes llevábamos por una vida mejor, una vida en obediencia. Y el profeta era un hombre obediente, amado hermano, porque ante tal panorama no cualquiera se iba a atrever a profetizar de vida, de resurrección y de que iba a haber tendones y piel y espíritu y encima conocimiento. Encima conocimiento, porque dice, sabré que yo soy Jehová. Esos huesos iban a
identificar un día que Dios le había hablado, amado hermano, cuando la esperanza no estaba, cuando la vida no estaba. Amados hermanos, eso hemos sido nosotros. Por eso, amado hermano, no desista la caminada. Por eso, amado hermano, no frena la caminada. Por eso, amados hermanos, como dice nuestro hermano pastor, nuestro hermano, no traicionemos a Dios. Porque eso, amado hermano, ese espíritu de traición se ha movido y lo hemos visto. Y el daño que hace, amado hermano. Y aquí alabado sea el nombre del Señor, y sabré que yo, Jehová, haría vivir aquellos huesos, estimados hermanos. Y lo primero había que escuchar la palabra. Primero había que escuchar la voz de Dios. Y no era la voz de Dios así, amados hermanos, como usted escucha mi voz en esta tarde. La voz de Dios vendría por el profeta a aquellos huesos. La voz de Dios va a venir a través de los ministros, que están aquí, de algún predicador. La voz de Dios, amado hermano, viene a través de aquel que predica la palabra de Dios. Y mira, amados hermanos, porque él hablaría, y más atrás incluso habla, que Dios le decía a los profetas, la amonestará de mi parte. Que diferente es el mensaje que hoy se escucha por allí. La gente predica lo que bien le parece. La gente allí, y digo la gente porque no se lo puede ni siquiera llamar hermano, amados hermanos. Digo la gente porque son gente común y corriente, que porque creen que tienen un título, un carnet, una cédula, o porque tienen una credencial, se creen los grandes apóstoles. Pero qué diferente, amados hermanos, aquellos hombres que están en el secreto tratando de obtener algo de parte de Dios para compartir con el pueblo. ¿Cuántos hombres de Dios están perdiendo el sueño por la madrugada? Y aún pidiendo en oración, Señor, inquieta a la iglesia y despierta la lenta madrugada. Mucho a través de dolencia en el cuerpo, a través de la fuerte opresión del enemigo. Pero allí, amados hermanos, Dios depositando una gota de aceite. Y esa gota de aceite también sirve para que con unción salga el mensaje. Entonces, amado hermano, el versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado. Mira, amado hermano, profetizar, obedecer a Dios, porque dice cómo me fue mandado. No como al profeta se le antojó, como él creía que iba a surgir, amados hermanos, las cosas, no, como le fue mandado, profetizó aquel hombre. Qué diferente, amados hermanos, qué diferente a lo que hoy se escucha por allí. Y hoy está costando aceptar ese mensaje que viene de parte de Dios, porque muchas veces es un mensaje que incomoda. Y el profeta no le dijo: fulanito, menganito, que te has quedado, que te apartaste, descarriado. No le habló, amados hermanos, que andaba con una carretilla tratando de traerlo al culto. No, el profeta le dijo: hueso seco, así dice el Señor. Amados hermanos, muchas de las veces el mensaje es duro, pero es necesario. Para que pueda haber vida, para que pueda haber esperanza, es necesario. Y a veces Dios nos habla por un signo apacible, gloria a Dios por eso. Pero a veces nos tiene que hablar duramente para que podamos entender que Dios, vea que nuestra esperanza se está apagando y peor en algunas vidas la esperanza ya desapareció. Dios tiene que hablar duramente muchas veces para que esa esperanza vuelva a resucitar. Hay mucha gente que viene a la iglesia, amados hermanos, pero viene por costumbre, viene por religiosidad, o viene porque tiene una esperanza aquí, que un día será transformado. La palabra dice: profeticé pues como me había mandado. Y ahí viene, amado hermano, el obrar del poder de la palabra. Por eso animo a los hermanos ministros que nos están enseñando que sigan predicando la palabra, porque ella es la única que nos va a mantener en el carril. Porque cuando no hay palabra, el pueblo se desenfrena. Porque cuando no hay palabra, amados hermanos de Dios, el pueblo se desenfrena. Porque cuando no hay palabra de Dios, aquí va a haber luces de colores, va a haber cualquier gente aquí en el altar. Y de cualquier manera van a subir al altar, van a profanar el altar. La abominación
nación va a subir al altar, pero mientras traiga palabra de Dios, va a haber un orden, amados hermanos, en medio del pueblo del Señor, y va a haber, amados hermanos, amonestaciones. Porque el mensaje se cambia. El mensaje se puede cambiar, amados hermanos, por un mensaje liberal, un mensaje acomodado, un mensaje conforme a la gente le gusta. Pero cuando hay obediencia a los ministros y a los siervos de Dios, la palabra obra en las vidas y en los corazones. Puede que en el momento no veamos el resultado, pero cuando venga la marea o la tempestad, como en los tiempos de Pablo que tomamos nuestro hermano anciano, se puede ver, amado hermano, que aunque Pablo había perdido la esperanza de conservar la vida, no habla de la vida espiritual, habla de la vida física, porque parecía que iban a naufragar y la nave se iba a perder y iban a morir ahogados, hermano. Parecía que se perdía la esperanza de conservar la vida. Pero Pablo tenía la esperanza de poder resucitar, amados hermanos. Pero en fin, amados hermanos, allí Pablo en aquella escena, él se mantuvo fiel a Dios porque él obedecía. Y él, amados hermanos, estaba padeciendo por predicar la palabra. Bueno, aquí en este mensaje del Valle de los Huesos Secos, era un pueblo que estaba pasando una terrible consecuencia por dejar a Dios, por fornicar espiritualmente, por ir tras de los ídolos, por ir tras de la apostasía. Y lo escuchamos en esta mañana al pastor, hablando, amados hermanos, que menospreciaba la palabra del profeta. Le decía, mirá, dejamos hacer conforme a nuestro malvado corazón, nosotros no queremos obedecer. Qué tremendo, amados hermanos, rechazar la palabra cuando de la boca del profeta salía, y no salía cualquier palabra, salía la misma palabra de Dios. Y peor aún, cortaban el mensaje y lo echaban al fuego. Y Dios le añadía, amados hermanos, las consecuencias. Hasta el día que no hubo remedio. Estos hombres y mujeres que habían sido llevados a la cautividad del otro lado del río, allí en el río de Babilonia, ellos fueron transportados, muchos de ellos eran cantores, compositores de alabanza. Llegaron allí a los ríos o a las riberas de los ríos de Babilonia, colgaban sus arpas porque habían perdido ya la esperanza de volver a cantarle a Dios. Mira hasta dónde llega, amado hermano, con un corazón rebelde. Hasta dónde llega una vida que menosprecia la voz de Dios. Llega el punto, amados hermanos, que aún los quiero llevar cautivos, le exigía que cantasen los cánticos. Decía, oye, yo decía, no podemos cantar en tierra de extraños. Cuando hasta el último día antes de la desolación había palabra de Dios y no escucharon, no aprovecharon, no se humillaron. Dios le dijo, miren, si ustedes se arrepienten y se vuelven a mí, yo me arrepiento de todo el mal que dije que traía sobre vosotros, pero no lo hicieron. Y aquí estamos como un valle de huesos secos, sin esperanza. Habían perdido la esperanza y dijeron, nuestra vida se ha secado. Nuestra esperanza fue desapareciendo paulatinamente hasta no quedar nada. ¿Cuántos hombres que habían ido hacia la cautividad murieron allí en tierra extranjera? ¿Cuánta gente que antes estaba con el privilegio, amado hermano, de estar en Jerusalén o en una iglesia, en una congregación, hoy están allí en el mundo perdidos, sin esperanza, sin Dios? Y muchos ya no están entre los vivos, ya partieron de esta tierra. Y un día tendrán que enfrentar el juicio del trono blanco. Un día tendrán que enfrentar, amados hermanos. Muchos de ellos han sido predicadores. Entre ellos está Judas. Entre ellos están muchos de aquellos reyes que lideraron a Israel. Muchos de ellos fueron jueces. Hablando de allí en la antigüedad, hablando de nuestro tiempo, del tiempo de la gracia. Muchos han sido pastores, predicadores, evangelistas, pastores, ministros. Muchos han echado fuera demonios, amados hermanos, han sanado enfermos, han profetizado la palabra. Pero la soberbia los fue llevando a una decadencia tal que no hubo oportunidad como Saúl para el arrepentimiento, que la procuró con lágrimas.
Y aquí el profeta, en obediencia, amados hermanos, comenzó a profetizar como le fue mandado y comenzó a escuchar un ruido mientras profetizaba. Y no solamente un ruido, sino que también un temblor. Y comenzó a ver que aquel panorama comenzaba a cambiar. Aquel paisaje que estaba allí lleno de huesos secos comenzó a cambiar. Lo que era un sonido de silencio sepulcral, ahora, amados hermanos, el estruendo comenzaba a sacudir y el quisquillo o el sonido de entre huesos comenzaba a dejarse escuchar de aquel valle. Y él lo diría, amados hermanos, que parte de aquel valle hemos sido nosotros un día, sin esperanza, rumbo a la perdición. Pero comenzamos a escuchar la voz de Dios a través de un predicador, a través de un ministro, a través de la radio, a través, amado hermano, de un mensaje que Dios ha depositado en el varón, fue su siervo. Y esa esperanza, amados hermanos, comenzó a renacer. Amado hermano, mire aquel valle. La palabra da detalle, amados hermanos, que los huesos comenzaron a juntarse. El cráneo por allá, los huesos de la mano por acá, quizá las costillas, los animales del campo, de las fieras del campo, pongámoslo así para entender mejor. Una fiesta por aquí, una orgía por allá, fue llevando, esparciéndonos, destrozándonos, porque para eso vino el diablo, para destruirnos. Yo sé que usted está entendiendo, amados hermanos. Pero así, amados hermanos, cuando la palabra comenzó a escuchar, cada pedazo roto de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro razonamiento, comenzó nuevamente a retomar la originalidad que Dios nos ha formado, con con aquello que Dios nos ha formado, amado hermano, para que le adoremos, para que le glorifiquemos, le alabemos y obedezcamos. Y aquí el panorama comenzó a cambiar y dice que miré y aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Amados hermanos, ahora eran simples cadáveres, pero el profeta tenía que seguir insistiendo. Y me pongo, amados hermanos, a pensar cuánta paciencia debe tener un pastor, cuánta paciencia debe tener un ministro encargado de obra. Cuando pareciera ser que en la vida se está comenzando, una persona viene y comienza a escuchar la voz de Dios, pareciera ser que todo va bien, pero no hay vida en esa persona. O en aquella iglesia no hay un derramamiento del Espíritu. Pero anima a los hombres de Dios que sigan predicando, porque la palabra es la que va a traer vida. La palabra de Dios es la que trae el avivamiento, amados hermanos. No es, amados hermanos, luces ni cosas raras que se ve por allá afuera, que la gente salta, gritos de júbilo y cuantas cosas. Lo que trae vida, amados hermanos, lo único que trae vida es la palabra. Lo único que trae vida, amados hermanos, es la palabra de Dios. Por eso es que nuevamente insisto a los hermanos que lo único que trae vida es aquello que están predicando. Lo único que trae, amados hermanos, armonía en la iglesia es la palabra que viene acompañada por la gracia del Espíritu Santo. Y ese Espíritu que da testimonio, amados hermanos, en cada alabanza que se canta, en cada himno, en cada predicación, para que la esperanza se mantenga viva, para que nosotros, al final de toda la semana que nos espera por delante, esa palabra que se ha predicado el sábado, el domingo por la mañana, el domingo por la tarde, esa palabra, amados hermanos, nos ayude a poder mantenernos de pie como un ejército. Y el profeta dice que, y me dijo, profetiza, el Espíritu profetiza. Hijo de hombre, y el Espíritu así ha dicho Jehová el Señor, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán, porque hasta ahí todavía estaban muertos. Pese que había tendón, había piel, estaban allí, amados hermanos, hueso con su hueso, la piel había cubierto todo.
pero todavía no había vida, todavía estaban muertos. Por eso, amados hermanos, la palabra debe de predicarse a tiempo y fuera de tiempo, porque va a llegar el momento en que el Espíritu va a entrar a obrar. El Espíritu es el que entra a dar vida después que la palabra se predica con obediencia. Por los ministros, el predicador obedece la voz de Dios y entrega el mensaje de parte del Señor. Y dice, profeticé como me había mandado nuevamente la obediencia. Y allí viene la resurrección, allí viene la vida, amados hermanos. Allí viene el avivamiento que hoy, amados hermanos, podemos discernir y diferenciar entre el avivamiento que se ve por allá afuera. Aquí dice, profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y vaya que ejército, amados hermanos, para este tiempo, vaya que ejército Dios se ha levantado a través de la palabra y del Espíritu Santo. Que Dios no nos ha dejado huérfanos, amados hermanos, sino que nos ha dejado el Consolador. Y vaya que ejército, amado hermano, que está escrito que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella o contra él. Y vaya que ejército, amados hermanos, que como un ejército grande cantaba nuestros hermanos va a subir. Alabado sea el nombre del Señor, ese ejército grande, amados hermanos. Ya estaba sobre sus pies, ahora tenía vida, tenía espíritu, ahora podía hablar, ahora podía tener conocimiento de quien le había resucitado, pese a que no había esperanza, y podían ahora testificar. Ese ejército estaba en pie y ya podía tener conocimiento de quien le había dado una nueva oportunidad, era Dios. De quien le había dado una nueva oportunidad a través de la palabra, era Dios. Y eso somos cada uno de nosotros que podemos dar testimonio de que nos dio una nueva esperanza. Ha sido Dios a través de la palabra que trae promesas, amados hermanos. Y vaya la promesa, amada iglesia, que es de una vida mejor, de un país. Y qué diferente este pueblo que estaba muerto y su esperanza había muerto, con aquellos antiguos, los padres de aquellos hombres que aquí, amados hermanos, estaban como un valle de huesos secos. Qué diferente aquellos hombres antiguos, como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, Jacob. Porque aquellos hombres nunca habían perdido la esperanza de llegar a aquel país. Aquellos hombres nunca habían perdido la esperanza de poder caminar por aquel país. Nunca habían perdido la esperanza de poder llegar a aquella ciudad. A ellos se les entregó una tierra en este planeta, podríamos decirlo. Se les entregó una herencia, amado hermano, de un vasto campo y tierras, amado hermano, por conquistar, y que han conquistado, por cierto. Pero aún en esa tierra que les pertenecía se sentían extranjeros. Qué diferente a este panorama sin esperanza, a hombres que, amados hermanos, pese a que estaban en una tierra prometida y que era su herencia, ellos se sentían extranjeros. Y me imagino, amados hermanos, porque solamente nos queda imaginarnos, escuchar a aquellos santos hombres hablar a menudo de aquel país, de aquella tierra, de aquella ciudad. Y Hebreo, amados hermanos, el escritor de los Hebreos dice que ellos murieron sin haber recibido lo prometido, pero ellos murieron creyéndolo. Y murieron creyéndolo y saludando aquel país, aquella promesa, aquella patria. En tanto que aquí, en estos hombres, amados hermanos, en este pueblo que era un valle de huesos secos, no tenía esperanza. Más diferente a aquellos antiguos. Y qué privilegio tiene la iglesia hoy, que esa ciudad está a punto de manifestarse. Que aquello que los antiguos la saludaron de lejos, y nosotros ya casi la podemos palpar. Y no solamente eso, amado hermano, sino que nos deja detalles del Apocalipsis allí, capítulo 21, por allí nos habla, nos da detalles aún de lo que es aquella preciosa ciudad. Y vaya que el diablo, amados hermanos, se nos ha ingeniado
para tratar de robarte la esperanza. Alma te alaba, Jesús. Pero nuevamente Dios nos recuerda que esa esperanza está vigente. Nuevamente Dios nos hace resucitar la esperanza esta tarde a través de esta palabra. Yo no sé si habrá una vida en esta tarde que no tiene esperanza de ver al Mesías. Yo no sé si habrá una vida que no tiene esperanza en esta tarde de que ese día está a punto de llegar. No sé si habrá algún hueso seco, o quizás un grupo de personas aquí entre nosotros que ya está sin esperanza, ya prácticamente se siente seco espiritualmente, sin esperanza. Congrega, canta, levanta la mano, trae una Biblia, un himnario, pero no tiene esperanza como este pueblo. Porque aquí la palabra dice, amados hermanos, que estos hombres eran la casa de Israel, y aquí ellos mismos dicen o decían para ese tiempo: pereció nuestra esperanza. Miren lo que dice, versículo 11, por si hay hermanos que me siguen. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Se habían entregado al destino, amados hermanos, se habían olvidado de Dios. Pensaban que ya Dios lo había cortado completamente, ya no tendrían oportunidad para la restauración, para la restitución. Pero en esta tarde Dios está restituyendo no solamente la esperanza, sino que el Espíritu Santo. Como hay un himno que canta, Dios está restituyendo ese fuego. Dios está restituyendo a través de la palabra, amados hermanos, amados ministros, la esperanza que nosotros debe de permanecer hasta el último día. ¿Por qué hasta el último día? Porque todo aquel que tiene esta esperanza se va a purificar. Y esa esperanza no lo dejará vergüenza en aquel día. Y mira, amados hermanos, como les decía, ya para ir terminando, aquellos santos antiguos hablaban de aquel país de hebreo, habla, amados hermanos, diciendo de aquellos antiguos que ellos murieron sin haber recibido el prometido. Y allí el escritor de los hebreos dice, incluso porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Pero si hay, amados hermanos, desesperanza en la vida de un creyente, ¿cómo va a buscar la porvenir? Si no hay esperanza, amado hermano, ¿a qué estamos esperando? Si todo aquel que espera algo, amado hermano, con esperanza, está guardando, está esperando. Y como no la vemos, amados hermanos, con paciencia guardamos. Pero si nosotros, amados hermanos, perdemos la esperanza, comenzamos a buscar lo que podemos ver y tocar solamente. Pero la iglesia, amados hermanos, busca la porvenir, porque aquí no tenemos ciudad permanente. Y los antiguos, amados hermanos, conforme a la fe, murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino que mirando a lo derecho, creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria. En tanto que aquellos del valle de huesos secos fueron exiliados de su patria. Y no solamente, amados hermanos, de la patria terrenal, sino que ellos perdieron toda la esperanza, también la esperanza espiritual. Por eso que el profeta fue llevado en el espíritu para que pueda comprender el panorama que allí se vivía. La única manera que un hombre de Dios, un ministro, puede entender la vida de una persona es que viva una vida en el Espíritu conforme a la palabra de Dios. Así, amados hermanos, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria que es diferente, amados hermanos. Esta gente tenía una esperanza. En tanto que aquellas personas que se levantan después del valle de huesos secos, ellos decían, pereció nuestra esperanza. Y en cambio aquí los antiguos, a pesar que ya la muerte estaba por intervenir, ellos siguieron saludando aquella promesa. Ellos sabían que era fiel, que prometía. Ellos sabían, amado hermano, que no lo dejarían vergüenza, el Señor. Y que, como le decía, que a pesar que ellos se sentían peregrinos, extranjeros,
y se abstenían. Incluso el apóstol Pedro dice, amado hermano, os exhorto, hermano, como extranjero y peregrino, que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Y eso, amado hermano, nos lleva a nosotros a cuidar nuestra integridad con Dios y a seguir caminando en obediencia. Y dice así la palabra: pues si hubieran estado pensando en aquello de donde salieron, hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, que salieron de la tierra allí lejana, fuera de la tierra que Dios los había jurado, si hubieran estado pensando en ella, tenían tiempo de volver, pero ellos no pensaban en esa tierra. Ellos no pensaban en esa patria. Ellos no pensaban en aquel país, amado hermano, donde se construían los ídolos. Ellos pensaban en una ciudad, y en una ciudad no cualquiera, porque esa ciudad, el constructor y el arquitecto es Dios. Pues se anhelaban una mejor, Dios celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les han preparado una ciudad, la Nueva Jerusalén, que el apóstol Juan la vio descender como una novia ataviada, llena de la gloria de Dios. Pero, amado hermano, ¿a qué va todo esto? Es que la esperanza se está apagando en mucha vida en este tiempo. Y no es necesario que usted diga que la esperanza se apagó. Se nota muchas veces, no siempre, pero muchas veces se nota. Porque la persona, amado hermano, ya no levanta la mano como antes la levantaba. Porque aquí vemos al pueblo cautivo ya llevado encadenado al exilio. Su esperanza pereció, su esperanza murió, y ellos sentían o se sentían del todo tocados. Sentían pesadas cadenas que los llevaban al exilio. ¿Y por qué, amados hermanos y vidas, que antes levantaban la mano, oraban, lloraban, pasaban al frente, orando, siendo ministrados por el poder de la palabra y del Espíritu Santo? Hoy vemos nosotros la indiferencia en la congregación. Hoy en las congregaciones vamos a globalizar, amados hermanos. Hoy vemos tanta indiferencia, tanto menosprecio al predicador, al ministro, a la palabra del que predicó, porque quizás es el pariente, porque quizás él me conoce, amado hermano, pero no sabe que Dios le está hablando, amado hermano. Y la esperanza se apagó hace tiempo. La esperanza lentamente fue desapareciendo en esa vida. Y ya no levanta la mano como antes lo hacía, porque cadena sostiene las manos. El diablo está logrando encadenar a muchas vidas. Hace un tiempo le escuchaba a nuestra hermana evangelista predicar del apóstol Pedro cuando él estaba encadenado. Se sacó lo que le cubría, allí, amados hermanos, su capa, lo que él tenía encima, su manto, y se echó a dormir. ¿Cuánta gente, viendo el tiempo que estamos viviendo, está durmiendo espiritualmente? Se ha despojado del manto de la santidad, se ha despojado de la obediencia, se está despojando de la oración, del ayuno. ¡Qué tremendo! Porque la esperanza se fue apagando. Porque cuando Dios le habló, no quiso escuchar, no quiso aceptar, porque venía de alguien que quizá no le cae bien. Aleluya. Y nuevamente Dios nos trae un recordatorio, amados hermanos, de aquel valle de hueso seco, que a pesar de que no había esperanza, no había vida, Dios puede restaurar. Amados hermanos, lo escuchaba nuestra hermana evangelista un tiempo atrás, hablando de la restauración. Amado hermano, si usted se siente apagado, si usted se siente muerto espiritualmente, hay oportunidad todavía para la restauración, pero usted debe de reconocer la condición en la que se encuentra y pedir a Dios la misericordia si es necesario. ¿Y por qué digo si es necesario? Porque mucha gente, amado hermano, está como el hijo que ha quedado en la casa, pero estaba más perdido que el pródigo. Si es necesario, reconcíliese, aunque usted haya estado congregando a los cultos, porque puede ser que ya hace mucho tiempo ha tocado la comunión con Dios y usted sea un hijo pródigo dentro de la iglesia. Y cuando Dios le honra a alguien, amados hermanos, usted está disgustado, usted ya no disfruta del manjar, usted ya no come de la mesa servida, usted, amado hermano, ya no se goza
intimidad con Dios. Por eso esta tarde es una tarde de oportunidad. Por eso, amados hermanos, encarecidamente una tarde de oportunidad. Hoy vemos a Israel siendo bombardeado. Los hermanos predicaban hace unos años atrás que cosas vendrían, amados hermanos, a una amenaza contra nuestra propia nación. Será verdad, no lo sé, puede que sean, pero viendo el tiempo que vivimos, amados hermanos, va a llegar estas cosas. El momento de despertar, el momento de dejar que la palabra obre, el momento de escuchar la amonestación de Dios, porque si esos huesos no hubieran escuchado la amonestación de Dios, hubieran estado hasta hoy allí, pero ellos escucharon la palabra de Dios, ellos comenzaron a dejar que la palabra los pueda unir a través del Espíritu, por los ligamentos del Espíritu, y luego, amado hermano, el Espíritu puede obrar, trayendo resurrección, trayendo vida, trayendo restauración, y así estuvieron en un ejército grande de guerreros. Póngase de pie en la iglesia esta tarde. Estamos orando, amados hermanos. La esperanza, amado hermano, el diablo está atacando. Y la única manera de saber cuando el diablo ataca la esperanza es cuando dejamos de pensar en aquel país. Los antiguos pensaban, los antiguos hablaban de ella, porque la esperanza